Buenas noches, bienvenidos a esta cuarta sesión del entrenamiento básico intensivo Hagamos Trading Venezuela, tema que se titula Formación de velas japonesas y patrones de velas. ¿Ok? En esta clase les voy a enseñar cómo es que yo interpreto las velas. Solamente hay dos cosas que las velas me dicen: si hay fuerza o hay debilidad, más nada. Les enseñaré cómo se forma una vela japonesa y cómo podemos interpretarla. ¿Ok? Así que la historia de la vela japonesa, bueno, viene del mercado japonés, de ahí deriva su nombre, que es una vela japonesa, y era el instrumento que utilizaban los japoneses para indicar el precio en el mercado de un producto. Creo que comenzó con el arroz. Entonces era una especie de astas con una tela que formaban como una vela, y cuando el precio del producto aumentaba, entonces la tela cubría la mayor parte del asta, y cuando el precio bajaba, ellos bajaban el telar, y entonces la tela estaba a media asta o un poco menos. De esa forma los japoneses sabían el precio del arroz en ese entonces. Entonces de ahí deriva el nombre de velas japonesas, y en esta clase vamos a ver cómo se forman y cuáles son las partes de la vela japonesa. ¿Okay? Las velas japonesas tienen varias partes. Su primera, entre sus partes está el inicio, la apertura, máximo, punto mínimo, punto de cierre. ¿Okay? Lo que está entre el punto de apertura y el punto de cierre, que es esto que está acá, se le llama cuerpo. Esto es el cuerpo de la vela. ¿Okay? Entonces vamos a poner los nombres acá. Vamos a ponerle los nombres a cada parte de la vela para que ustedes lo tengan y puedan identificarlos. ¿Ok? Tenemos acá el punto de apertura. Vamos a ponerlo en mayúscula. Apertura. No me gusta allí. Tenemos un punto mínimo alcanzado por el precio. Tenemos un punto máximo y tenemos el punto de cierre. ¿Okay? Todo lo que está en el centro, todo esto que está entre el punto de apertura y el punto de cierre, se le llama cuerpo. Todo esto es el cuerpo de la vela. ¿Okay? Estos son los componentes, o mejor dicho, las partes, lo que conforma una vela japonesa. Tenemos un punto de apertura, un punto mínimo, un punto máximo, un punto de cierre, y por consiguiente lo que está entre el punto de apertura y el punto de cierre se le llama cuerpo. ¿Okay? Estas son las partes de la vela, y lo que determina que una vela japonesa sea alcista o sea bajista no es nada más y nada menos que el punto de cierre. ¿Okay? Cuando la vela cierra por encima de su punto de apertura, esta vela aperturó acá y cerró acá. Entonces la distancia, lo que determina si esta vela es bajista o alcista es el punto de cierre. Cuando cierra por encima del punto de apertura que está acá, se llama vela alcista. ¿Okay? No crean que lo que determina la vela si es alcista o bajista es el color, porque el color yo le puedo colocar el color que yo quiera. Lo que determina si es alcista o bajista es el punto de cierre. Si esta vela cierra por encima de su apertura, como su nombre lo dice, es alcista. Y esta vela que aperturó acá y cerró acá abajo, por consiguiente es una vela bajista. ¿Por qué? Porque está cerrando por debajo de su punto de apertura. ¿Okay? El punto mínimo siempre va a ser el de abajo, el punto máximo siempre va a ser el de arriba, el cuerpo siempre va a ser lo que esté entre la apertura y el cierre, pero lo que determina el cambio, o el único cambio que hay, si una vela es alcista o bajista, es el punto de cierre. Si cierra por encima de su apertura, es alcista; si cierra por debajo de su apertura, la vela es bajista. Así de fácil, así de sencillo, muchachos, se interpreta una vela. Vela alcista o vela bajista lo determina el punto de cierre. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver los patrones de vela. Vamos a ver los patrones de vela que más se usan.
o mejor dicho, en sintéticos solamente yo uso 4 patrones de vela, y estos 4 patrones de vela me determinan a mí si en el mercado hay fuerza o hay debilidad. Así de sencillo yo lo interpreto. Yo no hablo de que si es estrella de la mañana, que estrella de la noche, que la libélula, el patrón X, no. Solamente yo miro, hay fuerza o hay debilidad, listo. No importa si no se aprenden el nombre de la vela, eso no quiere decir nada, ¿ok? Lo que importa es que ustedes puedan entender o interpretar lo que la vela quiere decir, ¿ok? Entonces, entre esos patrones de vela, vamos a verlo. Aquí están los patrones de vela. Tenemos la vela de decisión, que son estas que están acá. Tenemos, de hecho, déjenme borrar acá. Tenemos las velas martillo, que son estas. De hecho, esta roja se le llama martillo invertido. Este que está acá, vamos a colocar aquí. Martillo invertido. Martillo invertido, o también se le puede llamar martillo bajista. Ok, vamos aquí, invertido o bajista también. Ok, ya saben por qué es invertido, porque esto es como ver la figura, la silueta de un martillo. Este es el mango y este entonces es el cuerpo o es la cabeza del martillo. En el caso de una vela martillo invertido, es porque el mango está para arriba y la cabeza abajo. Entonces, por eso se le llama martillo invertido. ¿Okay? Esta que está acá se le llaman velas doji. Algunos le llaman libélula, no sé qué. Yo le llamo doji y ese es el nombre real, doji. ¿Okay? Son velas que prácticamente muchas veces no tienen color, son así. Son velas que donde el mercado abre y cierra en el mismo punto, y por eso muchas veces no tienen color, ¿ok? Son velas doji. Y las velas peonza, que son estas pequeñitas, que son un poco gorditas y con la mecha corta, ¿ok? Estos son los 4 patrones de vela que se ven en sintéticos. En el caso de los crash y los boom, ustedes lo pueden observar a partir de M30, mínimo M15. Ya en M5 no se ven, en M1 tampoco se ven porque son temporalidades muy pequeñas, ¿okay? Entonces, la vela de decisión, ¿cómo sé yo que es una vela de decisión? Porque simplemente el cuerpo es grande, la mecha es corta, muchas veces ni siquiera tienen mecha, y la vela de decisión casi siempre cubre las velas anteriores, ¿okay? Es una vela que, como su nombre lo dice, lleva decisión, está decidida a seguir su rumbo. Si ustedes ven una vela de decisión bajista, está indicando que el mercado está decidido realmente a bajar y que debemos operar a favor de ella. Si ustedes ven un patrón martillo o un doji o peonzas, estos patrones son patrones de agotamiento o de debilidad. ¿Okay? Son patrones de agotamiento o debilidad. Esto que está acá. Estos 3 patrones nos denotan agotamiento o debilidad, y este patrón que está acá es un patrón de fuerza. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mirar al mercado. Si el mercado tiene fuerza o el mercado está agotando el impulso. Listo. Al nosotros entender eso y saber identificar estos patrones, vamos a saber hacia qué dirección nosotros vamos a operar. ¿Okay? Ya vamos a buscar ejemplos de esto en el gráfico. Les estoy comentando, se los estoy mostrando acá primero para que los conozcan, y ya vamos a buscar ejemplos en el gráfico. ¿Okay? Entonces, estos patrones de vela tienen su forma de operarse. ¿Okay? ¿Y cómo se operan los patrones de vela? Los patrones se operan al finalizar el patrón de vela e inicio de la vela siguiente, con una duración de 3 a 5 velas y a favor del patrón. ¿Okay? Quiere decir, el patrón está en formación, ¿no? Luego que se forma el patrón, a lo que termina el patrón, al inicio de la vela siguiente, nosotros vamos a operar a favor del patrón. En el ejemplo, si el patrón es un patrón alcista, a lo que la vela patrón termina e inicia la siguiente vela, nosotros operamos a favor del alza porque es a favor del patrón. ¿Okay? Si es bajista, hacemos exactamente lo mismo, operamos a la baja luego que el patrón termina. Importante, esto es súper importante, muchachos, para que no tengan equivocaciones, porque hay personas que solamente miran el patrón y no miran nada más. Ningún patrón de vela te da información suficiente como para decidir entrar al mercado. ¿Okay? Para que tú puedas tomar la decisión de entrar al mercado basando tu análisis o considerando en tu análisis un patrón de vela, este patrón de vela debe estar ubicado bien sea en una zona de soporte para los patrones alcistas o una zona de resistencia para los patrones bajistas. ¿Okay? Un patrón de vela aislado no nos dice nada.
Para que funcionen realmente deben estar ubicados en zonas de soporte o resistencia. Muy pero muy importante tener en claro eso, muchachos, porque si no tienen esto en claro, el patrón de vela no les va a funcionar, ¿ok? Así que bueno, vamos a buscar ahora ejemplos en el gráfico de estos patrones de vela para que podamos ver cómo se operan estos patrones, ¿ok? Aquí comenzando tenemos ya ejemplos de una vela. Fíjense que hay ejemplos de todos los patrones prácticamente. Esto es una resistencia, ¿ok? Vemos como el mercado tiene resistencia, deja un doji, termina esta vela. Ustedes pueden operar al inicio de la siguiente, es decir, esta de 3 a 5 velas: 1, 2, 3, 4, 5. Operación ganada aquí en esta quinta. Aquí ustedes operaron aquí a la baja y aquí ganaron por la mínima, pero se ganó, ¿ok? Patrón de agotamiento. Aquí vemos un patrón de decisión. Fíjense, en zona de resistencia, decisión. Terminó el patrón de decisión, operamos 1, 2, 3, 4, 5. Operación ganada por acá, ¿ok? Operación ganada. En el caso de esto que está acá, que está en un soporte, fíjense, una vela martillo en un soporte. Terminó el martillo, mandamos una operación 1, 2, 3, 4, 5. Aquí esta operación se perdía en la quinta vela, ¿ok? Se perdió esta operación, no pasa nada, también se pierde. No solamente es ganar, también hay veces que se pierde. Aquí hay una vela de decisión que está cerca de una resistencia. Realmente la vela que está tocando la resistencia es esta, que es con un martillo. Si tomamos en cuenta esta vela que está acá para operar el patrón, operaríamos en esta. Terminó el patrón, inicio de la siguiente vela, aquí operamos 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada, ¿ok? Zona de resistencia nuevamente, acá. ¿Dónde está? Acá. Zona de resistencia nuevamente. Resistencia, vela de decisión, 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada, ¿ok? Si salíamos en la tercera, ganado, en la cuarta ganada y en la quinta ganada, ¿ok? Vamos a buscar otro patrón de vela. Vamos a mirar en este mercado cuál es otro patrón de vela. Aquí hay patrones de agotamiento, patrones martillo, que hay 1, 2. Supongamos que operamos en este 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada. Patrones de vela martillo. Fíjense cómo el mercado toca, rechaza, deja un martillo y se va al alza. 1, 2, 3, 4, operación ganada, ¿ok? Aquí hay otro martillo, soporte, terminó el martillo, 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada. En la cuarta ganada, en la tercera ganada, ¿ok? Patrón de agotamiento doji, terminó el patrón, en la siguiente vela 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada. Patrón de vela doji, terminó el patrón en zona de soporte. ¿Por qué es un soporte? Bueno, aquí está marcado, miren. El mercado aquí se soportó, aquí se volvió a soportar. Venía agotando, más atrás seguramente que hay otro soporte, ¿ok? Esta línea que está acá, que es una línea tendencial, que es nada más y nada menos que un soporte inclinado. Aquí vemos el patrón doji, 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada. Y de esta forma, muchachos, funcionan los patrones de vela. Aquí hay resistencia, aquí zona de resistencia, patrón de vela de agotamiento, terminó 1, 2, 3, 4, 5, operación ganada. Martillo, zona de soporte, 1, 2, 3, 4, 5. Muchachos, esto no falla, ¿ok? Pero tienen que tener bien ubicado el patrón. No es solamente el patrón, sino la ubicación del patrón. Para que funcione, tiene que estar ubicado en una zona de soporte o resistencia. Si no, no les va a funcionar, ¿ok? No les va a funcionar. Tiene que estar en zona de soporte o resistencia, ¿ok? Así que hasta aquí esta clase de formación de velas japonesas y patrones de vela. Espero que les haya gustado, que haya quedado todo súper claro y nos vemos en la siguiente clase.